Chicos, muy buenos días. En 6 minutos se habilita el control de lectura. Por favor, 7 y 10 que estén pendientes para que empiecen a resolver.
Chicos, en un minuto empieza el test, así que por favor estén listos para que puedan regresar. ¿Ya? Por favor, y empiece con una evaluación.
Dije, disculpe, Sí, dime. eh, tengo un compañero que me acaba de escribir ahorita, tiene un problema, no le regresa el internet. Me dijo que tal vez no vas a dar el control de lectura, si tal vez le podría ayudar después cuando pueda conectarse. Bueno, que se conecte primero a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Ya, muchas gracias, Inge, ya le digo. Nos faltan 3 minutos para que se termine. Por favor, vayan revisando y ya lo empezamos. Bueno, ya. Nos había quedado pendientes revisar algunos programas y los streams. Y bueno, de paso, mientras escribimos, vamos hablando de lo que es la validación y testeo, ¿verdad? De las aplicaciones. Ok, entonces, bueno, voy a empezar con un programa igual de matrices y luego pues nos pasamos con
Luego nos pasamos con las cadenas, ¿ya? Entonces, primero las necesitamos. Bien, entonces lo que voy a hacer es primero podemos declarar las matrices en un arreglo, por ejemplo, de ints o de floats, lo que sea que ustedes vayan a utilizar. Declaramos el tipo de dato y déjenme borrar esto, ¿no? Porque luego se van a pedir que les pase los códigos y a veces este programa me expulsa. Entonces déjenme borrar esto. Ya, entonces declaramos la variable, por ejemplo, x, y ponemos el tipo de doble arreglo, ¿no? Porque vamos a trabajar con una matriz. Bueno, cuando trabajamos con matrices es muy necesario que ya sepamos de antemano el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Entonces, le ponemos, por ejemplo, 2 por 2, ¿no? Va a ser una matriz de 2 por 2. Y lo que hacemos es, si ya sabemos los datos, pues descargamos así, ¿no? Entonces ponemos llaves para declarar una fila, llaves y para declarar otra fila, ¿no? Entonces ahí estaría para declarar una matriz de 2 por 2. Si fuese una de 2 por 3, entonces dejaríamos igual, porque son 2 filas, ¿no? Entonces cada corchete se abre para declarar filas. Bueno, hagamos primero una de 2 por 2 y vemos cómo este se ve. Ponemos los valores, ¿no? Por ejemplo, pongo 1,2, ya declaré la primera fila, 3,4 y ya declaramos la segunda fila. Ok. Si aumento la fila en filas, tendré que aumentar, por ejemplo, en los corchetes. Por ejemplo, ya hacemos int y. Bueno, digamos que este es de 3 por 2. Okay. Entonces, esto vamos a hacer así. Abrimos y cerramos llaves. Abrimos y cerramos llaves para la primera fila. Abrimos y cerramos llaves para la segunda fila. Y abrimos y cerramos llaves para la tercera fila. Entonces, cada llave es dentro del conjunto mayor. Sirve para declarar filas, ¿no? Filas. Y dentro de las filas va a depender la cantidad de columnas que tengamos. Por ejemplo, en nuestro caso podemos poner 0, 1, 3 por 2, ¿no? Entonces tenemos la primera fila, 2 columnas. La segunda fila, y tenemos la tercera fila, 2 columnas, ¿no? Ponemos así. Y luego le ponemos así. Por ejemplo, lo voy a poner 6 y 7, ¿ya? Listo. Cuando tenemos, bueno, a veces nos olvidamos de qué tamaño es durante el programa y lo que hacemos para calcular el tamaño de estructuras de este tipo de arreglos, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Va, entonces ponemos ahí, declaramos un int, voy a hacerlo así, vamos a poner el número de filas y vamos a hacerlo así, vamos a poner size of, por ejemplo, de X, ¿no? Vamos, el número de filas aquí abajo de X, size of X, dividido para size of y le vamos a poner así, por las filas le voy a poner así que me diga cuál es el tamaño de un elemento o de la fila, ¿no? Esto sería, si pongo así, X0, acuérdense que X es un arreglo doble, entonces si pongo así, size of X0, estaremos refiriéndonos al tamaño de todo este arreglo, ¿no? Solo de esa partecita que marqué. ¿Ok? Bueno, le ponemos puntito más en el punto.
Y las columnas va a ser igual a size of. Y aquí ponemos entonces el tamaño de este, ¿de acuerdo? O sea, cuántos elementos hay dividido para el tamaño del tipo de datos que se puede almacenar ahí. Entonces lo que hacemos es esto. Aquí hago size of y ponemos x0, es decir, de uno de estos elementos, dividido para el tamaño del elemento en cada una de las celdas, ¿no? Entonces, si hago eso, miren, si el tamaño, calculo este tamaño, digamos, me va a decir 8, porque para cada bit ocupamos 4, dividido para el tamaño de uno de estos, que es 4, entonces me va a decir que el tamaño de este arreglo, de estas filas, de estas columnas son 2. Entonces le ponemos así, dividido para size of, y le ponemos x00. ¿Ya? Bueno, los vamos a imprimir así. Hagamos una prueba. Voy a poner aquí un int. Le vamos a llamar simplemente, vamos a la dimensión 1. Va a ser igual a size of x. Como size of x me va a dar el tamaño de x, ¿no? De cuántos elementos hay en ese arreglo. Si le pongo int dimensión 2, vamos a decir size of, x sub 0, ¿no? Entonces ahí me va a dar cuántos elementos, cuánto espacio están ocupando estos elementos de acción. Entonces size of x me da el espacio que ocupan estos elementos y size of x0 me da el espacio que están ocupando estos de aquí. Si divido este para este, es decir, el tamaño de esto dividido para el tamaño de este, me va a dar exactamente el número de filas de la matriz, ¿no? Lo mismo, si hago size of y, por ejemplo, hacemos size of y, me va a dar el espacio que ocupa esta memoria. Y si le hago size of x0, me va a dar el tamaño que ocupa esto en memoria. Y si dividimos para ese valor, entonces lo que va a pasar es que me da el número de filas. Pero bueno, aquí lo vamos simplemente a mostrar. Si ponemos un int dimensión 3, le ponemos size of x sub 0, bueno, ya lo tenemos ahí arriba, lo voy a hacer otra vez, pero sí, perdón, le vamos a poner size of x00. Ya, entonces, imprimimos todos estos valores, ¿ya? Vamos a imprimir la dimensión de... Vamos a imprimir el número de filas, el número de columnas, y vamos a imprimir esas tres dimensiones para ver cómo los calculo. Entonces pongo el número de filas, número de columnas, vámonos así, el número de filas igual, número de columnas igual, y además vamos a poner la dimensión 1, la dimensión 2 y la dimensión 3, ¿no? Entonces vamos así, coma. Entonces aquí imprimimos el número de filas de X, como el número de columnas de X. Imprimimos la dimensión 1 y además la dimensión 2 y por último la dimensión 3. Y entonces le damos play, ¿no? Aquí nada más vamos un... Bueno, vamos a...
Ya, bueno, 2 por 2. ¿Cómo sacó la primera dimensión, el número de filas? Entonces, miren, si vemos la dimensión 1, es el tamaño que ocupa eh, el computador para almacenar estos dos de aquí, ¿no? Estos dos de aquí. Entonces dice que son 16. Vamos a ver por qué. Acuérdense que cada uno de los elementos de este arreglo int ocupa 4 bytes. Como son 4, entonces sería 4 por 4, 16. Entonces estamos ocupando 16 bytes para almacenar este arreglo. Ya. Ahora, ¿cómo calcula el número de filas? Entonces acuérdense que todo este arreglo ocupa 16 bytes. Entonces el número de filas va a ser igual a el número total de bytes que ocupa aquí, dividido para el número de bytes que ocupa este arreglo de aquí, que le he llamado x0, ¿no? Que le hemos llamado x0. Ya. Entonces, a ver, veamos cuánto ocupa este x0. Dice que ocupa 8 bytes, que es la dimensión 2. Sí, porque tenemos dos elementos. Recuerden que cada elemento ocupa 4 bytes, entonces 8 bytes. Para saber entonces el número de filas, lo que necesitamos saber es el número total de bytes que ocupa el arreglo, la matriz, dividido para el número de bytes que ocupa cada fila. Entonces ahí lo que tenemos es que 16 para 8 es igual a 2. Luego, para calcular las columnas, como ya sabemos que el número de bytes que ocupa cada fila son 8, entonces voy a preguntarme cuánto ocupa en memoria cada elemento ahora de la fila. Entonces, miren, así me refiero a toda la fila y así hago referencia a cada elemento de la fila, ¿no? Entonces, x sub 0 dice toda la fila, hace referencia a toda la fila. El tamaño en bytes que ocupa esa fila es 8. Y así me hago referencia a un elemento en específico, a este 1, de esa fila, ¿no? De la fila 0, el elemento 0 será ese 1. Y pregunto cuál es el tamaño que ocupa en bytes ese elemento. Bueno, como es entero, 4 bytes. Para entonces saber cuántas columnas tengo, bastaría con dividir el número de bytes que ocupa este arreglo dividido por el número de bytes que ocupa este número. Entonces ahí tendríamos 8 para 4, 2. Esta matriz es de 2 por 2. Vamos a ver cómo trabajaría si fuese la Y. Entonces voy a copiar esto otra vez. Y luego lo cambio por Y. ¿Ya? Entonces aquí ponemos número de filas de Y. Es igual al tamaño de Y dividido para Y sub 0. Okay, aquí sería el tamaño de columnas de Y, sería igual. Aquí ponemos Y sub 0, y acá Y sub 0, 0. ¿De acuerdo? Ya no voy a definir esta dimensión, simplemente la voy a volver a escribir, pero con el tamaño de Y, porque ya está definida arriba. Este le ponemos igual con el tamaño ahora de Y sub 0. Y esta le pongo con el tamaño de Y sub 0. Bueno, en vez de poner número de filas de X, pongo el número de filas de Y, número de columnas de Y, la dimensión 1, dimensión 2. Lo único que voy a asegurarme, ya, sí estamos salto de línea, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacerle, vamos a ejecutar este programa y veamos qué pasa. Entonces ahora analicemos con Y. Tenemos 3 filas, 2 columnas, 24 elementos. Vamos a ver. Entonces, si vemos allí, el tamaño será de 24 bytes. ¿Por qué? Entonces tenemos 2, 4, 6. 6 elementos tenemos en ese arreglo. Cada elemento ocupa 4 bytes. Por eso 6 por 4, 24. Entonces el tamaño total es 24, que sería la dimensión 1. Para averiguar el número de filas que tenemos, tendríamos que averiguar el tamaño total y el tamaño de cada uno de estos de aquí. Entonces veamos, si el tamaño son 24 bytes
El tamaño de una fila, que es la dimensión 2, es de 8, porque tenemos dos elementos y cada elemento ocupa 4 bytes. Entonces sería la división de 24 para 8, que nos da 3, que son las 3 filas, ¿no? Entonces tenemos una fila, la segunda fila y la tercera fila. Estaría ahí, ¿no? Y como hicimos con las columnas, entonces tendríamos que preguntarnos el tamaño de esta fila. Eso es lo que pregunta aquí esta dimensión 2, ¿no? El tamaño de esa fila, como son dos elementos, es igual a 8. Y aquí preguntamos el tamaño de un elemento de esa fila, en sí del primer elemento de esa fila. El tamaño es 4 bits, porque como es entero utilizamos 4 bits. Lo que hacemos es entonces dividir 24 para 8, perdón, 8 para 4, y ya tenemos el número de columnas. Eso nos dice entonces que tenemos 3 filas y 2 columnas. Bueno, aquí ya las declaré, entonces, ¿para qué luego pensar en esto? Pero si en algún momento de la programación se olvidaron el tamaño de la matriz, pues así, entonces se puede calcular el tamaño de una matriz ya. Y así nosotros podemos definir el tamaño de cada una de las matrices. Podemos construir matrices de ese mismo tamaño. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, declaramos la matriz. Vamos a declarar una matriz A y ponemos así el número de filas de X. Y ya podemos usar ese valor, ¿no? El número de filas de X por el número de filas de Y. Por el número de filas de Y. Perdón, número de columnas de X, ¿no? Entonces ahí tendríamos una matriz de igual tamaño a la matriz X, ya declarada, ¿no? Ya dimensionada. Y con ella luego podríamos hacer cualquier operación. Lo que primero podríamos hacer es leer una matriz. Entonces, pues que el usuario ingrese esa matriz. Como decíamos, podríamos poner aquí for, pero vamos a destruirlo en un proceso. Ya vamos a destruirlo en un proceso. Entonces vamos a poner void leer matriz. Para poder leer una matriz, le voy a decir al usuario que ingrese un entero con el número de filas, que ingrese un entero con el número de columnas, y además que nos digan qué matriz queremos guardar. Bueno, estamos trabajando con por ahora matrices enteras, por eso pongo int. No importa el tipo de dato, podríamos hacerlo con float, pero la matriz, ¿no? Estos valores, número de filas, número de columnas, siempre tienen que ser enteros. El valor que puede cambiar de ejercicio a ejercicio, aquí en vez de int, poner float, y ya tendríamos un arreglo de números reales, ¿no? Declaramos el nombre de la matriz y necesariamente tendríamos que decir cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, lo que vamos a poner aquí es el número de filas que el usuario va a ingresar, perdón, y el número de columnas que el usuario va a ingresar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le hemos dicho al usuario? Que para leer una matriz, por el teclado obviamente, vamos a necesitar que ingrese el número de filas, número de columnas, y bueno, nosotros le vamos a escribir en un arreglo que va a tener este número de filas y este número de columnas. Entonces empezamos, ¿no? Vamos for y ponemos int igual a 0, punto coma, y menor que el número de filas, punto coma y más. Bueno, podemos poner las llaves y ponemos for. Bueno, ya que no le declara arriba, bueno, podríamos dejarlo así. Entonces ponemos for init j igual a 0, perdón, for j igual a 0, punto y coma j menor que el número de columnas, j más. Ya, y lo que hacemos es
pedir al usuario que ingrese el valor de la matriz, el valor de cada una de las celdas de las matrices, ¿no? Entonces le ponemos print. Ya. Pongo aquí, ingrese el valor. Le ponemos matriz, por ciento. Este simplemente va a ser un efecto visual, ¿no? Todavía no lo estamos pidiendo, ¿no? Entonces le pongo matriz por ciento D, porque vamos a poner el IJ. Si le dejo IJ va a empezar desde cero, ¿no? Entonces va a aparecer ingrese el valor 00. Así es la gente, no entiende mucho eso. Entonces más bien vamos a empezar desde 1, ingrese el valor 1. Y luego le ponemos el scan. Perdón, hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el test. La pregunta. Durante la fase de producción está general. Entonces, se puede. Test, la pregunta durante la fase de se necesita generar. Entonces, errores lógicos. O sea, si hay una pregunta en que le cambié, ¿no? Que le cambié, como decía el texto. Tendría que revisar cuál es Joel para responderte eso, ¿no? Sí, le había cambiado de acuerdo al texto. No sé cómo lo puse. Creo que es esa misma. Yo tendría que revisar para responderte a esta pregunta. ¿Ves? Más tarde le revisamos y te escribo. Pero sí le cambié, ¿no? Sí le cambié del texto original. No tenía el texto original del texto, ¿no? Del libro guía. Ya. Bueno, entonces, bueno, continuamos. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es el scan, ¿no? Vamos a hacer el scan. Enviamos el tipo de dato que vamos a leer. Y le ponemos %D, ¿no? Que es lo que vamos a leer. Y en donde lo vamos a almacenar. Entonces le ponemos ampersand. Y esto vamos a almacenar en el registro matriz y J, ¿no? Ya, punto y coma. Ya. Chicos, cuando ustedes escriben un procedimiento, lo primero que hay que asegurarse es que esto es en etapa empieza esto en la etapa de diseño, empieza en la etapa luego de codificación. Bueno, continúas con la etapa de codificación. Entonces, ¿cómo asegurarse? Primero, que un procedimiento, primero que está siendo llamado y que de verdad estoy entrando al procedimiento. Entonces, como bien decía el texto, ustedes necesitan escribir controles y muchos nos recomendaba utilizar la sentencia escribir, bueno, en el programa print, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, y es muy recomendable hacer esto, ¿no? Primero poner un mensaje indicando que entré a la leer matriz. Bueno, esto ya depende de cómo ustedes quieran llevarse. Hay algunos incluso que hasta con malas palabras lo ponen, les digo, es en entornos profesionales. A veces se les va, se olvidan de borrar, pero bueno. Estoy en leer matriz. ¿Por qué les digo eso, chicos? Ustedes, cada quien va a desarrollar una forma de verificar su código o de llamarse la atención. O a veces, por ejemplo, bueno, podemos luego utilizar algo de gráfica y que aparezca el texto en rojo o cosas así. Pero, bueno, muchos no se complican y más bien utilizan textos que les permitan identificar rápido dónde está el fallo, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces escriben cosas que no tienen nada que ver con la programación. Bueno, si, por ejemplo, necesito saber que se está haciendo el ciclo, aquí sí lo vamos a saber, porque me va a mandar un mensaje en pantalla, ¿no es cierto? De que ingrese este valor. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, ustedes van a hacer ciclos simplemente donde se hacen operaciones, por ejemplo, como la suma de las matrices, en donde se hacen solo operaciones, y quieren verificar que de verdad entraron a ese ciclo, entonces aquí se pone un escribir, es decir, bueno, estoy haciendo la suma o algo así, ¿no?
si son ciclos en donde yo no imprimo resultados en pantalla, simplemente el computador va a hacer ciertas operaciones y ustedes quieren verificar. ¿Verdad? Entonces, bueno, es muy importante que lo hagan y que definan en dónde van a hacer para que luego, al momento de eliminar o pasar ya a la etapa de pruebas y depuración, simplemente ustedes ya sepan a dónde tienen que dirigirse. Por ejemplo, si yo pongo un estándar de que voy a poner aquí un mensaje para decir que entré a este subproceso de matriz y salir, entonces si ese es su estándar, ya saben que cuando ya van a entregar el programa, tienen que ir al inicio del procedimiento y al final del procedimiento a borrar justamente esas líneas que utilizaron para hacer las pruebas y para hacer la depuración. Entonces lo que hacemos aquí es poner un print y salir del programa. Pues ustedes pueden ya tener esto, lo que hacen los programadores, por ejemplo, hay, por ejemplo, códigos estándares como estos de leer, que los tienen en unos archivitos ya guardados. ¿Y por qué son funciones que han sido testeadas? Entonces, más que todo en los programas estos como C, que no puedo reutilizar el código de otras personas. ¿A qué me refiero? Que necesariamente tengo que escribir toda la función o guardarle en un archivo aparte y ir copiando las funciones que me hagan falta. Y si ya están testeadas, pues lo que hago es simplemente copiar, hago un command C, command V y voy guardando en un archivo de mis funciones. Por ejemplo, ustedes van a ver que un programador tiene cantidad de archivos de texto con varias funciones que ellos ya han testeado. Entonces, bueno, eso es una práctica también. No se recomienda guardarle en el programa, porque a veces te toca abrir de programa en programa, de programa en programa. Bueno, como si ya es C, todavía es fácil, pero a veces para abrir, por ejemplo, C# o programas mucho más pesados, entonces vas a perder tiempo. Entonces lo que hacen los programadores es, como les digo, testear la función. Por ejemplo, vamos a testearla. Si ya pasó el test, pues lo que hacemos es, y si yo sé que me voy a dedicar a esto, pues lo que hago es selecciono, guardo y le oculto en algún lugar. Otra cosa que sirve, por ejemplo, ustedes hacen un algoritmo para resolver algún tipo de problema y pues ustedes creen que es único. Todo el código es único, ¿no? Todo el código es único y se puede registrar. Entonces, justamente con fines de registrar su código para que no les hagan plagio, para guardar los derechos sobre ese código, pues luego guardan el código y lo registran, ¿no? Bueno, aquí le vamos a poner salvo de leer matriz. Bueno, entonces ya tenemos una bandera, yo lo llamo así, que me indica que entré, y otra bandera que me indica que salí. Bueno, algunos programadores lo que utilizan es, por ejemplo, declaran aquí un entero, bandera, y lo que dicen aquí es, si entré le ponen bandera igual a 1, y cuando salgo le ponen bandera igual a 0, ¿no? Y así ya saben si lograron entrar y lograron salir, porque a veces pueden haber ciclos infinitos aquí que no me dejan salir. Pues es muy peligroso a veces eso. No, ustedes ingresan a un programa, ejecutan y de pronto se queda colgado el computador. Y ustedes no saben qué pasó. Entonces puede ser que por aquí algún programador metió algún ciclo infinito y dejó su máquina colgada, ¿no? Sin ninguna respuesta. ¿De acuerdo? Entonces así nos aseguramos de que este se entró. Entonces vamos a leer la matriz A desde teclado. Entonces lo que hacemos es poner aquí, llamamos al procedimiento, leer matriz. Y lo que hago es enviar el número de filas y el número de columnas con las que quiero trabajar. Por ejemplo, ya tengo capturado el número de filas de X, el número de columnas de X, y le enviamos la matriz en donde queremos almacenar. Bueno, le hemos llamado A.
Como A ya está cargado con un número de filas de X número de columnas, pues él ya entiende que es una matriz, ¿no? Ya sabe que es esa matriz. Y le ponemos punto y coma. Entonces le vamos a dar play. Bueno, me olvidé de los puntos y coma, ¿no? Entonces me dice, mire, estoy en leer matriz, es decir, si ingreso. ¿No? Entonces nos dice, estoy en leer matriz. Bueno, para nosotros, como ya teníamos un texto que nos va a indicar que hay que ingresar los números, entonces, bueno, tal vez ese estoy en ingresar matriz está de más, porque ya voy a tener ahí una función que me va a imprimir un texto en pantalla. Pero como les digo, si ustedes van a hacer simplemente aquí operaciones sin ningún resultado de pantalla, entonces es bueno que sepan que entró. Entonces entré a la matriz. Vamos a corregir eso, vamos a ponerle los saltos de línea para que no me parezca así. Me va a tocar dos, tres, cuatro. Ya. Entonces, bueno, los respectivos saltos de línea para que no nos aparezca cruzado todo. Ya. Entonces, así. Entonces, ahora sí, miren, bueno, esto es lo que habíamos hecho al inicio. Llamo al evento, perdón, al proceso leer matriz, entonces me dice, miren, sí estoy bien, nos aseguramos. Y vamos escribiendo ya los valores, ¿no? Entonces ponemos 1, 2, 3, 4 y ya salió de matriz, es decir, lo logramos. ¿De acuerdo? Lo logramos. Y así también sabemos que el programa salió de ese procedimiento. Muchas personas entonces utilizan la bandera para saber si es que entraron o no, para no estar escribiendo eso. Entonces simplemente ponen esa bandera y antes de leer, perdón, al momento de la lectura, aquí nos olvidamos de poner el print. Lo voy a terminar así. Entonces, en vez de imprimir todo ese texto, simplemente ponen imprimir la bandera, ¿no? Print. Aquí ponemos el valor de la bandera para no estar escribiendo mucho texto. Entonces lo que hacen es por ciento de y ponen aquí el valor de la bandera. Bandera. Ya, e igual, ¿no? Al momento de salir, pues imprimen el valor de la bandera. Entonces, print. Esto depende también, ya les digo, del programador, del profesor que les dio programación. Entonces, si les dice, bueno, ustedes van a hacer así. Yo les doy aquí unas dos opciones para que puedan verificar cuáles conviene mejor. ¿Cuáles conviene? A veces, si yo quiero usar ese valor de bandera, digo, entré al programa una vez, entonces la bandera está en uno, ¿no? Entré al programa dos veces, puedo poner la bandera en cero y reiniciar, ¿no? Eso más que todo funciona cuando van a trabajar con botones y pulsadores. Si más tardecito nos da el tiempo, les muestro una aplicación que ven en segundo, donde se usa justamente mucho esas banderas. Listo, entonces podemos imprimir la bandera. Entonces le ponemos así, play. Esto hace que su código, miren, esta es la bandera 1. O sea, no se note que están haciendo pruebas, ¿no? A veces la gente dice, estás probando, como que estás perdiendo el tiempo, no sabes hacer bien. Bueno, eso más depende del contratista a veces que les lleva a trabajar. Entonces ya sé, ¿no? Que entré y salí. Si esta es mi codificación. Bueno, eso ya va a ser propia de cada uno de los programadores, entonces como ustedes quieren llevar. Yo suelo utilizar mensajes porque como escribimos hardware, utilizamos muchos unos ceros, utilizamos cosas. No se está compartiendo el resultado, perdón.
Ahora sí. Sí, gracias, chicos. Entonces veamos otra vez, le ponemos Enter. ¿Y desde cuándo? Desde el principio nos estaba compartiendo. Bueno, espero que hayan estado viéndolo, ¿no? Ya, entonces, miren, bueno, esto de los números, la longitud 16, porque son 4 elementos en la primera matriz. Como son 4 elementos, 4 bytes, 16, ¿no? En la fila son 2 elementos, por eso 8, 2 bytes, y cada elemento ocupa 4 bytes. Entonces, para determinar las filas es el número total de bytes que ocupa los elementos dividido para el número total de bytes que ocupa cada fila. Entonces, ahí están 2. Las columnas sería el número total de bytes que ocupa una fila dividido para el número total de bytes que ocupa cada elemento. Ahí están las filas. Ya, entonces yo les decía, estoy ocupando la bandera, miren, aparece aquí un número que me dice el 1, estoy dentro de leer matriz y ya empiezo la lectura, ¿no? Este valor a mí me asegura que estoy dentro de leer matriz, entonces ponemos los valores de esa matriz. Y el 0 pues me indica que ya salí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener de esto es que pues la depuración va a ser algo propia nuestra, es decir, nosotros vamos a saber este código, esta codificación. Pero como les decía, a veces nosotros, no a veces, en hardware, cuando programamos hardware, utilizamos muchos unos ceros, muchos símbolos, entonces tal vez podamos confundirlo con los valores que esperamos de la ejecución del hardware. Entonces lo que yo utilizo, suelo utilizar es texto, no utilizo las banderas, simplemente utilizo texto, ¿no? Entonces pongo directamente eso. Bueno, aquí debía haber puesto no cero, sino la bandera, el valor de la bandera. Vamos a hacer otra vez. Ahí está la bandera en 1, indicándome que estoy dentro de la matriz. Bueno, esa va a ser mi codificación. Y podemos ingresar ya luego los valores y la bandera pues se hace cero. Va a depender cómo ustedes se acomoden. Pues yo, como les digo, prefiero escribir texto y una vez que pruebo las funciones, pruebo estas. Entonces ya los elimino. Los elimino. No se olviden, bueno, estas cosas no se olviden de eliminar del código. Porque ya están testeadas, ¿no? Esas cosas se eliminan, no se comentan, se deben eliminar del código. ¿De acuerdo? Deben testear la mayor cantidad de fallos posibles en el código, ¿no? Entonces podríamos probar con varios n's. Bueno, como son lecturas, simplemente no va a fallar, sino que va a funcionar. Yo puedo poner que me haga una lectura de una matriz de 100%. El fallo que voy a tener es de que si esta no está declarada de 100%, ¿de acuerdo? De 1000 por 1000. Entonces el programa me lo va a hacer. El problema es que no esté declarado, ¿no? Pero como estoy depurando el procedimiento en su proceso, entonces si yo declaro algo afuera en el principal, ya es otra etapa de depuración, de corrección de errores, que es acá, el cambio en el procedimiento principal. Entonces no tendrían que ver con eso. Lo que decía bien el texto, acuérdense que decía que se prueba cada módulo, ¿no? Es decir, se prueba cada módulo. Entonces, en la etapa de pruebas de este módulo, que yo haya declarado algo mal acá afuera, entonces es la etapa de depuración de este módulo. Entonces aquí yo tendría que enviarle, por ejemplo, números enteros, no puedo enviarle floats, porque me va a dar obviamente un error, y ese error no entra dentro de la etapa de depuración de errores. Ese es un error, no sé, es un error mío, propio, ¿no? O sea, no entra dentro de la depuración, porque si aquí me dice envía enteros, yo le envío floats o le envío caracteres, entonces es algo que yo estoy forzando, no es un error, no es algo que se va a validar dentro de la etapa de depuración de errores. Entonces, si aquí me dice que envíe 2 enteros, envío 2 enteros. Y si me dice que le envíe la matriz con ese número de enteros, tengo que enviarle la matriz con ese número de enteros. Si yo aquí no le envío lo que me está pidiendo, entonces son errores en este módulo, no son errores en este módulo de aquí. ¿Ok?
Bueno, vamos a hacer otro subproceso que es bastante importante, a ver si se está imprimiendo, ¿no? La matriz. Entonces vamos a poner el void print matriz. Bueno, imprimir, ¿no? Ya que usé la palabra. Como todavía estoy desarrollando, diseñando, entonces no me atrevo todavía a borrar esto. Podría dejarlo, si ya están testeados. Todavía no voy a entregar esto, podría dejarlo así. Porque podríamos volver a testear de alguna manera si es que hay que cambiar algo aquí. Por ahora hemos testeado, pues lee, no sé si lee y luego imprime, entonces puede ser eso, ¿no? ¿Cuál puede ser un error? Entonces, vamos a ponerlo así. Y este el error, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, la bandera, no sé. Miren, ahora tengo otro tipo de error. Miren, entonces, algo nada más que tengamos que revisar aquí. Los compiladores son herramientas que nos permiten depurar también el código. Entonces, a veces nos aparecen las advertencias y nos aparecen los errores. Bueno, como nos aparecen los errores es de gran ayuda porque nos dice, en tal línea tienes un error, en tal línea tienes un error. Ahora, aquí me está dando una advertencia, ¿no? Me está diciendo, mira, aquí lo que se espera, bueno, punteros van a ver en el otro nivel, estructuras, pero lo que me está diciendo es que aquí se espera que me digas en dónde voy a almacenar, pero no me has dicho en dónde voy a almacenar. Como es una advertencia, a veces hay muchas advertencias en las que, por ejemplo, el compilador no entiende que yo quiero hacer un procedimiento de ese tipo y no tiene ningún problema. Pero aquí sí tengo una advertencia en la que no voy a funcionar bien. Entonces, miren, entró, me dice si estoy en el procedimiento. Ahora ya entró a la primera iteración. En I entró a la primera iteración en J, por eso tenemos 1.1 en la primera iteración. Y ahora estoy en esta línea que me dice scan. Entonces, para saber, bueno, igual, si yo quiero saber qué líneas fueron las que se ejecutaron, puedo poner, estoy ejecutando la línea 1. A veces ponemos indicadores donde puede estar fallando, como este que nos ayuda el mismo depurador. Entonces, si le ponemos un valor y ya salimos del programa, si no nos dimos cuenta que nos faltó eso y entregamos así la aplicación, entonces pues que no funcione y vamos a tener problemas. Y si entregamos una aplicación completa, supuestamente, entonces luego encontrar ese error va a estar bien complicado. Este es un tipo de error en el que si bien tienes una advertencia y lo puedes revisar, pero a veces quisieras forzar eso. Bueno, no, este no es el caso, pero aquí nos está ayudando, ¿no? Que debo indicarle en dónde queremos almacenar la lectura de teclado que estoy haciendo con este comando. Entonces, me faltó poner eso. Pero me dejó ejecutar. Entonces, a veces eso nos puede traer ciertos problemas, ¿no? Por eso hacer la mayor cantidad de pruebas para ver si es que ese error está ahí. Este fue mi error, ¿no? Este fue mi error, haberlo quitado. Y bueno, desapareció obviamente la advertencia. El error no fue un error. Dice es una advertencia, que esa advertencia pudo haberme complicado el desarrollo del programa. ¿Ya? Bueno, hagamos una hora de escritura de la matriz, a ver si en realidad se está escribiendo, porque aquí acabo de leer, pero no sé si se está escribiendo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Voy a ponerle aquí unos 2 puntos, espacio para que se vea mejor. Luego vamos a hacer una impresión, le vamos void escribir matriz. Y al igual que el void, necesito decir, bueno, cuántas filas va a tener la matriz, cuántas columnas va a tener la matriz,
Y además necesitamos decirle qué matriz queremos imprimir. Entonces le ponemos matriz, número de filas y número de columnas. Ya, entonces ahí lo tenemos. Abrimos y cerramos. Ya, la impresión, pues ya podemos empezar for. Y si queremos ver si está dentro de la impresión, dentro del procedimiento, entonces es un proceso. Entonces podemos poner estas banderitas o estos textos para que nos indique que entramos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ya de una vez. Imprimimos y lo que hacemos es for int igual a 0. Punto y coma y menor que el número de filas. Coma y, perdón, punto y coma y más. Y aquí abrimos y cerramos, ¿no? Entonces, y for, vamos a hacer j igual a 0, punto coma j menor que el número de columnas, punto coma j más, ¿no? J más. Y vamos a enviar a imprimir la matriz. Entonces, imprimimos la matriz, print. Entonces le ponemos por ciento. Perdón, ¿sí, no? por ciento de espacio, para que le den espacio y mandamos a imprimir la matriz, ¿no? Matriz y J. Bien, entonces aquí tendríamos que dar un salto de... Recuérdense, ¿no? Que esta línea de código va pegado a este for y esta línea de código ya va pegado a este for. Y todas estas tres líneas pues pertenecen a este for, por eso el paréntesis, ¿no? Entonces aquí le ponemos print y aquí escribimos el salto de línea. No es una matriz que es necesaria. Podríamos poner aquí los controles mientras estamos desarrollando. Podemos poner aquí, estoy en el método de escribir. Pero como les decía, tenemos ya aquí elementos que nos permiten visualizar. Pues en estos, aquí lo hago por el texto, las definiciones que leyeron. Aquí no lo hago porque ya les digo, ¿no? Es decir, si ya tengo un comando que me va a mostrar resultados en pantalla, voy a tener una visualización de los resultados, entonces no lo hacemos simplemente porque hay un comando que me va a indicar algo en pantalla. Y si no me indica ese algo en pantalla, obviamente significa que no entré ahí. ¿De acuerdo? Pero, como les decía, si para testear cada procedimiento, pues sí es necesario poner ciertas banderas. Ya. Entonces llamemos a imprimir la matriz. Vamos a escribir la matriz A. Vamos a escribir la matriz B. Con X, Y y A. Entonces primero escribamos la matriz X, ¿no? Voy a poner el mensaje. La matriz X. X punto coma. Y le vamos a dar un slash n para que perdón, slash n para que saque de línea y ya vamos a imprimir la matriz. Entonces, necesitamos darle el número de filas, número de columnas. Como voy a imprimir la matriz X, entonces enviamos número de filas de X, número de columnas de X, y enviamos obviamente la matriz de X. Entonces, bueno, vamos a verificar qué pasó. Ya, entonces, miren, siempre es muy importante no ver qué tipo de error. Cuando me sale este error es que escribí mal una función. Es típico, ¿no? que escribí mal una función. Este es el error típico de eso.
Entonces, no sé, por ahí debía haber puesto otra letra. Ah, le puse escribir, no imprimir. Entonces, chicos, mientras más se equivoquen programando, mejor. Ahora, va a depender también de dónde se equivoquen, ¿no? Sí, entonces el mismo entorno les va a decir cuál es el tipo de error que tienen. Entonces, mientras más se equivoquen, pues mejor. Tengo una advertencia. Estoy en leer matriz. Bueno, vamos a leer la matriz. X, ¿no? 1, 2, 7, esta. Entonces imprimimos la matriz X, que fue la primera, que es 1, 2, 3, 4. La matriz X es 1, 2, 3, 4. Esta impresa. Bueno, funcionó, ¿cierto? Entonces ahora lo que necesitamos es imprimir las otras dos. Entonces simplemente hacemos lo mismo para las otras dos. Entonces escribimos, ¿no? Vamos a poner aquí, escribir matriz, y entonces ponemos número de filas de Y, número de columnas de y queremos que imprima la matriz Y. Ahora, bueno, acuérdense que vamos a necesitar un print para especificar que viene de la matriz Y. La matriz Y, dos puntos, y para darle un salto de línea que no nos imprima ahí mismo. Bueno, este también va a necesitar un salto de línea porque acuérdense que acabamos de imprimir la matriz X, ¿no? Bueno, a pesar de que miren la matriz X creo que nos deja un salto de línea. Ah, no, porque termina ahí, ¿no? Entonces, vamos a necesitar ponerle un salto de línea de todas maneras. Ya. Y imprimimos la matriz Y. Entonces le vamos a dar play. Tenemos 0, 3, 4, 5. Y ahí estaría la matriz Y. Y por último vamos a poner la matriz A, ¿no? Entonces escribimos escribir. ¿Ya? Y aquí lo que hacemos es poner el número de filas de X, porque parece que había declarado, sino que A tiene el mismo número de filas de X y el mismo número de columnas de X. Entonces le ponemos el número de filas de X, número de columnas de X, y le enviamos la matriz que queremos imprimir, que es la... Bueno, y ahí estarían las tres matrices impresas. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y ahí estarían las dos, ¿no? Tenemos que repetirla, vamos a hacerlo otra vez. Okay, vamos a hacer, ahí está. Damos diferentes valores. 0, 2, 0, 2, 4, 5. Entonces ahí tenemos la matriz A. Esto quiere decir que sí está leyendo la matriz A, ¿no? Bueno, las otras le quemamos, pero queremos ver si nuestro método lee en realidad, si en realidad se está almacenando la matriz A. Entonces sí, ¿no? Aquí vemos que si nuestro método funciona y la matriz A está siendo almacenada, y aquí está, ¿no? Esta es la prueba de que A tiene estos valores.
Ya, chicos, vamos a hacer un receso de 5 minutos y les ponemos la suma.
Ya, entonces continuamos con la suma para hacer una operación, para ver cómo nos quedaría. ¿Eh? Listo, entonces lo que haremos es poner, bueno, vamos a almacenar en una tercera matriz que debe tener el mismo número de filas y columnas ya de las dos anteriores. Entonces lo que voy a hacer aquí es vamos a declarar una matriz que le vamos a llamar C. Vamos a poner así int C, le vamos a poner el número de filas y columnas, el mismo de X, ¿ya? El número de filas, para asegurarnos que tenga el mismo número de filas y columnas que X. Entonces ponemos número de filas, número de columnas. Y así con eso podríamos sumar A y X, ¿no? Para almacenarla en C. Ya. Entonces vamos a poner acá el método para sumar. Vamos a poner el void suma. Simplemente vamos a recibir tres matrices y en una de esas la carga, ¿no? Ya, entonces void suma, que necesitamos saber el número de filas. El número de filas, coma, el número de columnas, las matrices. ¿Verdad? Necesitamos saber cuál va a ser la matriz A. Ahora la primera, la matriz 1, va a tener el número de filas y el número de columnas que vamos a decir. Luego ponemos la matriz 2, que va a tener igual el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y al final vamos a poner la matriz 3, que va a ser el resultado, con el número de filas y el número de columnas que hemos declarado. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que la suma se realice, todos deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Ya. Luego lo que hacemos entonces es ya la suma. Entonces decimos for in id o en j, o lo que sea, hacemos la suma. Igual a 1 a 0. Ya, entonces ponemos i menor que el número de filas, punto y coma, y más. Okay. Y aquí ponemos, si voy a hacer la suma, no hace falta corchetes, solo es una línea, ¿no? Voy a sumar j igual a 0, y coma j menor que el número de columnas, punto y coma j más. Y aquí tendríamos que hacer la suma, ¿no? En M3 vamos a almacenar el valor de M1 y M2, ¿no? M1 más M2. Ya, miren, este sí es como les digo, es un procedimiento en donde no envío nada a pantalla. Entonces, sí sería bueno que aquí ya lo ponen, ¿no? Lo ponen entre... Estoy en la suma. Una sola línea propia para él. Y al salir, entonces le ponemos un print. Sí, estoy fumando. Ya. Bueno, aunque este estoy fuera es relativo, ¿no? Este estoy fuera es relativo, todavía no ha salido. Estoy fuera y ya cuando estoy por acá.
Bueno, nos falta un punto y coma y le vamos a dar un play para ver qué pasa. Ah, bueno, tengo que hacer eso. Ya, entonces, bueno, cuando pongo aquí 1, 2, 0, 4, ya, hagamos la suma. Bueno, si ustedes se fijan, hay muchas advertencias. Bueno, esto ustedes lo van a corregir ya cuando vean estructuras de datos. El siguiente semestre, pues, y esos errores van a desaparecer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es suma, ¿no? Suma. Y lo que decíamos que vamos a sumar son dos matrices que tienen un número de filas de X. Y el número de columnas de X porque tienen las mismas columnas. Se llama la matriz X y la matriz A. Y queremos almacenar en la matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, ya, hagamos eso. Ya estoy en la suma, estoy fuera de la suma, ya sí sumo. Ahora vamos a ver si el resultado nos conviene. Lo que tenemos que hacer es imprimir la matriz X. Entonces, bueno, vamos a ponernos una ayudita. Cuando tenemos así dos, tres procedimientos, tal vez el control de depuración, el control de errores, tal vez suena algo como un trivial, ¿no? Pero si esto va a ir creciendo, van a ir sumando muchos más errores, entonces hay que verificar eso también. Entonces aquí vamos a poner la matriz suma, es igual la suma de, queríamos sumar de x y a, la suma de ya, es igual. Y aquí vamos a imprimir el valor de la suma. Entonces le pusimos escribir matriz, enviamos el número de filas, el número de columnas, y por lo tanto enviamos la matriz que queremos imprimir. ¿Ya? Tenemos un error. No, me faltó la... Bueno, escribamos los valores. 1, 2, 0, 4, 6. Entonces la matriz de X más A es 3, 2 más 0, 2, 3 más 4, 7, 4 más 6, 10. Sí, sí está bien. Entonces ya tenemos el método testeado y con eso ya podríamos poner en producción o enviar nuestro código, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Entonces lo guardamos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Déjame arranco algo, ¿eh? Stop sharing.
Bueno, mientras inicia lo que les quiero mostrar, pues seguimos con el otro. Ya, vamos a trabajar ahora con otro tipo de arreglos que se llaman las cadenas de carácter, ¿no? Entonces le vamos a dar uno nuevo, utilizar la plantilla y vamos a crear uno nuevo. Las cadenas de caracteres también son arreglos, pero son arreglos de caracteres. Y por eso se les conoce como cadenas o strings. ¿Por qué? Pues es un carácter, pues en cadena. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar el tamaño del carácter. Aquí se puede declarar como fijo o podríamos hacerlo como una variable, ¿no? Por ejemplo, podemos declarar un 10. O utilizar, como habíamos visto en la clase anterior, el define, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos hacer así también. Podemos declarar las cadenas. Miren, puedo poner la cadena 1, que va a ser algo así. Y podemos declarar la cadena 2, que le ponemos así, ¿no? El chart significa que es un carácter y cuando voy a escribir un texto, pues lo que hacemos es utilizar un arreglo de caracteres, ¿no? Un arreglo de caracteres. Entonces, miren, vamos a leer esos dos caracteres. Ponemos void. Ya está, ya. Entonces ponemos void leer cadena. Vamos a leer las dos que están ahí, ¿no? Cadena. Ya. Y lo que vamos a hacer es mandar un mensaje y pedirle al usuario que ingrese una cadena. Entonces ponemos print. Mensaje ingrese la cadena 1. Ingrese la cadena 1. Y le ponemos /n. Ya bueno, terminamos de hacer la lectura. Y entonces lo que hago es poner un scout por ciento, entre comillas, ¿no? Le ponemos por ciento. Y cuando, chicos, vamos a leer una cadena, utilizamos este que significa string. O sea, un arreglo de caracteres, no una cadena. Porque si le pongo la C, puedo ingresar muchos datos y solo me va a leer el primero, porque es un carácter. Pero cuando pongo esto, me va a leer toda una cadena y la vamos a almacenar justamente en la cadena esa que viene ahí. El programa ampersand, cadena. Ya. Entonces, del programa principal, lo que nosotros podemos hacer es llamar leer cadena. Vamos a dar play. Entonces, por ahí tengo un error. Print. Bueno, acuérdense que cuando sale eso es que algo digitamos mal, ¿no? Ingrese la cadena. Por ejemplo, ponemos la cadena 1 y lo llamamos bueno, luego vamos a ver qué pasa. Pero les quería mostrar qué pasa con el código cuando tenemos mucho. Déjenme solo aquí.
Miren, con sus compañeros, bueno, ustedes también lo van a hacer en segundo. Déjenme poner la cámara. Miren, entonces, bueno, este está un pequeño circuito. Ahí está lo que les decía el computador, para donde luego necesitamos código bastante optimizado. Y lo que hacemos es con una aplicación que hicimos en el teléfono, apagar y encender ciertos foquitos, que luego lo podemos hacer como sensores, ¿no? Entonces, bueno, podemos presionar ese botón, podemos mover ese potenciómetro que está aquí, prender esos focos con una aplicación que tenemos esta de aquí, ¿no? Entonces, con este podemos encender o apagar el foco y con este podemos bajar o mover la intensidad de uno. Pero bueno, a lo que voy es que para hacer eso hemos escrito código en varios lugares. Entonces escribimos código aquí. Ahí hicimos la interfaz, hacemos el código. Ya, hicimos este código, miren, escribimos un código ahí. Bueno, este código es chiquito. Y debemos probar, ¿no? Conexión, si enviamos datos, si algo está haciendo. Y además se escribió código aquí. Para este mismo Arduino, ¿no? También se escribió código. Si ustedes ven, está bien parecido al C, ¿no? Es código C. ¿De acuerdo? Entonces nos toca probar aquí primero si hay conexión. Aquí si la conexión que estoy haciendo funciona y enciendo no con, pues encienden uno de esos foquitos que están ahí, ¿no? Ahorita están encendidos. Bueno, lo que pasa es que no les puedo presentar en tiempo real, ¿no? Es decir, tengo que salir de la aplicación, prender, apagar un foco. Les voy a pedir que se fijen en uno de por ahí nada más. Aquí hay un foco. Miren, van a ver dos. Aquí hay un tercero. Ahorita lo apagué. Lo voy a prender otra vez. Vamos a prender. Ya, lo dejamos prendido. Y lo ven el tercero, ¿no? Ya está prendido. Es que estoy usando el mismo para mostrar. Y escribimos varias líneas de código para hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, o sea, tenemos que ir etapa a etapa depurando en cada una de las plataformas, ¿ya? Entonces, para eso es muy importante. Y es como les digo, nosotros en hardware escribimos muchos números, muchos unos y ceros para prender esos focos. Entonces, como que no nos ayuda mucho el tema de escribir solo banderas, sino que necesitamos escribir texto para identificar en dónde estamos mal. Ya, entonces, bueno, acostúmbrense en hacer pruebas. Es muy necesario que manejen un protocolo de pruebas. Como les digo, la más sencilla es ver si es que entré o no a determinado su proceso y si está realizando el proceso como yo debo verificar, ¿no? Por eso nos recomiendan utilicen la sentencia escribir, bueno, en nuestro caso print. Y en la mayor cantidad de lugares que podamos poner el print, pues nos va a servir. Chicos, el día lunes continuamos con cadenas, seguiremos haciendo pruebas y ya entonces les pongo el deber de esta semana. Que pasen bien, buen fin de semana.